Saludos amigos, estamos aquí en el programa del día de hoy de Ágora de Azuero, nuestro tema número 60 en la incursión que realizamos semanalmente sobre tópicos que atañen a la península de Azuero, una zona ubicada en la República de Panamá, 250 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, y que intentamos hoy asumir un tema distinto, diferente. El tema que hemos escogido es fósiles lingüísticos. Usted se dirá qué es esto de fósiles lingüísticos y a qué nos vamos a referir en el tema del día de hoy. Fósiles lingüísticos es un vocablo que hemos creado para referirnos a términos antiguos, términos que están en desuso en el habla del panameño y concretamente del hombre que habita la península de Azuero. Eh, Técnicamente esto se conoce como arcaísmos. Ese es en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Se utiliza el arcaísmo y yo le llamo fósiles lingüísticos para hacer referencia eh, a cosas de mucha antigüedad, a vocablos que se utilizaron aquí a través del tiempo y que terminaron por algún momento desapareciendo, o algunos que vamos a ver no han desaparecido del todo o no tienen actualmente la relevancia que tenían antaño. Recuerde que la lengua es una expresión determinada social y culturalmente. Para entender estos fenómenos de cómo aparecen y desaparecen vocablos, eh, porque los términos, los vocablos, como que son un resumen de una época y expresan el contacto entre las culturas y muchas otras cosas. Eh, y están muy ligados por ejemplo, a tecnología. Cuando hay una tecnología determinada, ese vocablo se vuelve común y se utiliza, pero cuando esa tecnología va desapareciendo, algunos vocablos terminan en desuso o terminan como fósiles lingüísticos, para decirlo de la manera que estamos nosotros refiriendo, porque recuerde usted que una tecnología es la aplicación práctica de un conocimiento. Y cuando ese vocablo que expresa eso ya no refleja la realidad, entonces la gente deja de usar esos términos y va adoptando otros a través del tiempo. Y eso ha sucedido aquí en la península de Azuero, en el área peninsular que nos ocupa, eh, en el habla del hombre que habita la península. Eh, Se sabe que hay una lengua más académica, eh, y se sabe que hay una forma como en la práctica la gente habla. Esto es realmente el habla del hombre, que no necesariamente va a corresponder a, a una versión correcta de cómo se habla, y esto pasa en todos los idiomas del mundo, y naturalmente el español no es la excepción, y aquí en la península de Azuero el uso del español tampoco escapa a esta realidad. Cuando uno se pone a estudiar estos términos que se han venido utilizando aquí a través del tiempo y se pone a averiguar un poco para atrás quiénes se han ocupado de este término, de este tópico, bueno, se encuentra nuevamente con Belisario Porras. Y disculpe usted que yo en los programas hable tanto de Belisario Porras, hombre, porque es un hombre que asumió muchos temas y muchas cosas en la nación y aquí en la región también. Entonces nos encontramos con referencias del doctor Porras en 1881, en el tantas veces citado ensayo, ese opúsculo que se llama El Orejano. Allí hay una referencia eh, por vez primera a cómo habla la gente de la zona y cuáles son sus características, y
cómo maneja algunos vocablos, vocablos que hoy día han desaparecido eh, y que, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando Porras habla de la actitud de la gente nuestra de colocar H donde hay J. Y eso sigue siendo hasta los tiempos actuales. Eh, por ejemplo, la gente nuestra sigue diciendo tajona, tajona con J. Eh, porque aunque el vocablo realmente es taona con H intercalada, eh, que es esa especie de palo con un hilo con el cual a veces se golpea al animal para que haga lo que uno desee. Y que también se utilizó antaño para las peleas. La tajona, como todavía se sigue diciendo, imagínense de 1881 a esta fecha, aún se sigue utilizando ese concepto aquí en la zona. La gente también decimos hacha, hacha donde hay una H, ponemos una J y seguimos diciendo hacha porque estamos utilizando vocablos antiguos del español que introdujeron los españoles y que el hombre de la península en algunos casos todavía los usa, como estos que estamos viendo. La gente todavía decimos hambre con J, aunque todos sabemos que es hambre con H. Y así podríamos a, alargar, hacer una lista de términos como hecho por hecho. Eh, y es muy interesante este asunto de estos vocablos, algunos que vienen de siglos atrás, algunos que se han mantenido, algunos que han sido deformados, otros que proceden decíamos, de español de hace mucho tiempo atrás, pero que la gente nuestra lo sigue utilizando. Eh, llama mucho la atención, por ejemplo, eh, en el habla de la gente de la península, el voceo, el uso del voz, que nosotros lo vemos en Centroamérica, Suramérica. Aquí en Panamá no se estila el voceo, el voz a la hora de hablar. Sin embargo, en la península es la única zona donde hay un voceo, con la diferencia que el hombre nuestro le quitó las S. Entonces decimos vos si soy, eh, de ese español eh, antiguo y que nosotros hemos transformado por el alejamiento muchas veces de zonas más urbanas, que fue creando una manera particular de ser, fue fortaleciendo unos vocablos en detrimento de otros, y en la medida que se fueron promoviendo cambios en la península, estos términos terminan cambiándose, algunos terminan desapareciendo y otros terminan usándose en menor grado. Este, pero veamos algunos de estos vocablos, no sin antes hacer un recorrido, agradecer, vamos a ver a aquella gente que está siempre aquí con Ágora de Azuero. Eh, Permítanme entrar a la página para poder revisar aquellas personas que nos siguen aquí en Ágora de Azuero. Es el caso, por ejemplo, de Jacinta Salado y Gloribel González, de Damaris Escobar, de Rubén Contreras, de Damaris Escobar que nos saluda, la compañera Damaris Escobar. También el caso de Melquiades Villarreal, José Luis Vergara Barrios, Melquiades Villarreal, catedrático de la Universidad de Panamá, Juni Frías, tenemos por aquí a Mario Azael Montenegro, Daniel Lorenzo, la profesora Marisol Espino. Buenas noches, dice la profesora Marisol.
otro lunes con interesantes temas. Saludos, profesor, igualmente para ustedes y todos aquellos que están interaccionando con nosotros. José Dídimo Escobar Samaniego, también agradecemos su presencia. Mario Molina, buen tema lingüístico, dice Mario Molina, saludos para don Mario Molina. Gloriver González, que nos sigue en Chitré. La profesora Maricel Paniagua, nuestra vecina y profesora universitaria Adalberto Bisuetti. eh, Joaquín Palma, eh, también agradecemos al vecino Carmen Carrasquilla, Eros Vázquez, bueno, al Alberto Bisuete, que le saludamos allá en Cabuya de Chame, la profesora María Mata Francescis, eh, el caso de Nicolás Alfredo Cisneros en el Espavé de Chepo, muchas gracias al amigo Nicolás Alfredo Cisneros, Víctor Espino, bueno, una larga lista. Orlando Barcas Negra dice: la forma de expresión lingüística del hombre del campo debe mantenerse, no debe perderse, porque parte de su identidad es innata y, como se ha dicho, viene transmitida de generación en generación. En el tiempo de las colonias hasta hoy día, único en todo el país, debe estar o donde estás y no debe morir. Hay que protegerlo, indiscutiblemente. A Tatiana Lombardo y otra, Diógenes González, Isabel Vázquez y demás. Bueno, el tema es fósiles lingüísticos, lo que se conoce también como arcaísmo, términos que han caído en desuso a través del tiempo y que aquí vamos a revisar algunos de esos términos que nos resultan interesantes. Eh, por ejemplo, vamos a comenzar y usted puede ir anotando en, en el muro de Facebook algún otro vocablo que usted recuerde. Yo voy a comenzar con uno muy ligado al agro, almú. Almú, eh, hombre, el término correcto es almut, con D al final, y es una medida de granos árabes, y que es introducida por los grupos de presencia árabe en España, y que luego los españoles traen acá. Y hasta hace poco uno escuchaba mucho al hombre nuestro hablar de almut. Estamos hablando de un término desde el siglo XVI, eh, y todavía algunos campesinos, o lo que queda del campesino de Azuero, si es que podemos llamarle campesino, a un hombre que utiliza teléfonos inteligentes y demás, eh, sigue utilizando almú como una medida de granos introducida por los grupos mozárabes en España y que luego los españoles traen hasta acá, y todavía no es tan frecuente, naturalmente, hablar de almú. Cada vez lo escucho menos en la península. No sé si usted lo escuchará con más frecuencia que yo, porque eso depende también del área donde uno vive, poder recoger algunos vocablos que son característicos del hombre que habita esta zona. Hay una expresión interesante, aparte de esta, eh, que es lo que se llama bendito, y concretamente el bendito. El bendito se utilizó mucho en la península hasta los años 60 del siglo pasado. Después cayó en desuso, porque era una costumbre hispánica, parece ser, que se arraigó mucho en la península, y era muy común el bendito, eh, que era un saludo religioso. Era un saludo religioso que se practicaba aquí en las provincias de Herrera y Los Santos, en la península de Azuero. Era una salutación que iba dirigida al padrino particularmente. Uh, eh, Cuando se encontraba el ahijado con el padrino, se postraba a sus pies, muchas veces se arrodillaba y le decía, se lo digo textualmente de
la información que recogimos. Le decía el ahijado al padrino: bendito, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Santos y buenos días nos dé usted, padrino. Luego este replicaba: Dios me lo bendiga y me lo haga bueno. De manera que el bendito, por aquello de la bendición, eh, era una salutación que se daba casi siempre del ahijado al padrino, y que implicaba un respeto. Entonces, este vocablo eh, se desprende del concepto de lo que es una bendición y se convierte en una salutación, en un saludo que termina nominándose precisamente como la bendición propiamente dicha, pero se convierte en una cosa aparte, aunque es una bendición, se transforma en una salutación religiosa, y el hombre nuestro de la península le va a llamar bendito. Así, es interesante. Eh, Se lo repito para que lo tenga. Si de repente toma nota, mucha gente a veces toma nota. Bendito, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Santos y buenos días nos dé usted, padrino. Y el padrino replicaba: Dios me lo bendiga y me lo haga bueno. Mire usted qué interesante. Ya eso desapareció. Eh, Prácticamente. Lo que queda es que le haga la bendición, y sobre todo en términos de padre e hijo, sobre todo. Pero el bendito, hasta donde yo conozco, no he visto nunca a alguien hacer eso. O sea, eso, esa expresión del bendito, en este sentido en que aquí nosotros le estamos dando, desapareció. Se convirtió en un relato de tipo folclórico, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Eh, Al final, el folclore no es otra cosa que las expresiones, una especie de arcaísmo cultural, de cosas de antaño que se conservan y que dan identidad. Y esto forma parte, estos términos forman parte de, en este caso, del bendito, de un folclore de tipo religioso que ha ido desapareciendo. Tengo por allí, eh, bueno, a propósito del bendito, la profesora Maricel Paniagua dice que en mi país, que ella es tica, costarricense, se da a veces bendito al ahijado, ¿ve? Efectivamente, pero siempre se daba del ahijado como un saludo y luego venía la bendición, en efecto. Y parece ser un hábito en diferentes, ahora que la profesora Maricel Paniagua lo trae a colación, parece ser un hábito en diferentes países latinoamericanos que seguramente allá haya desaparecido. Eh, Muy bien, vamos a ver. Gloribel González dice: el término hondear también es usado por el hombre del campo. Eh, Hondear, de tirar o de eh, forma particular de caminar también, que se usó con diferentes acepciones a través del tiempo. Detestaba, dice Mara Olimpia García, que detestaba que me obligaran a decirle eso en la noche a mi abuela cuando estaba niña. Bueno, sí, porque estamos hablando eh, de esto del bendito, que es interesante. Acá eh, en Orlando Barcas Negra dice: los padrinos, la bendición del padrinaje. Sí, correctamente. Eh, Romelia Bravo también hace un comentario: el término adiasco, dice Romelia Bravo. Tengo otro término aquí de, de esos vocablos que han ido desapareciendo. Eh,
Esto sí lo alcancé yo a ver. Breva, por ejemplo. Breva, ya la breva no se consigue. Eh, la breva se vendía mucho en las tiendas hasta los años 60. Eh, la gente fumaba tabaco o masticaba breva. La breva era como una forma de ficha de dominó que se masticaba. El hombre del campo compraba breva y lo masticaba y siempre le producía una salivación, de manera que el que siempre masticaba breva siempre estaba escupiendo, ¿no? Pero era muy característico eh, porque la gente de antaño usaba tabaco, el tabaco oriano, pero también tabaco de Loria, pues, pero también masticaba la breva, eh, se vendía en unas tapitas rectangulares y traían una caja especial, también rectangular, donde venía la breva y se este, eh, vendía aquí en la península Azuero casi en todas las tiendas, así como se vendía el tabaco, particularmente a la gente demandaba mucho el tabaco del Valle de Loria. Mucha gente no tiene claro que esa es el área del río Oria, eso es un valle. ¿Eh? Y ahí se producía el mejor tabaco de la zona. Y había tabaco también en otra zona, pero la gente siempre prefería el tabaco oriano. Y le gustaba mucho al hombre usar la breva. Bueno, la breva desapareció de, de prácticamente el vocabulario. Si usted le pregunta a mucha gente hoy qué era la breva, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que era la breva, porque después van a venir los cigarrillos más modernos y muchas otras cosas. Lo que estamos hablando de cómo la introducción y los cambios sociales y culturales, el encuentro con otras culturas y demás, va a afectar la forma de hablar de la gente y va a afectar los vocablos, ¿no? Porque el, el idioma es un objeto vivo, ¿ah? que, que se va reconstruyendo, ¿no? Y la Real Academia Española de la Lengua lo único que hace es recoger esos vocablos. A veces escuchamos por ahí, no, pero la Real Academia del Español de la Lengua eh, está introduciendo muchos términos, no es ella, es lo que habla la gente y es oficializarlo y convertirlo en un vocablo muy propio de nosotros, de la lengua española, que a veces vienen eh, del idioma inglés como el Twitter y el tuitear, que ya está reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. Joaquín Palma dice breva para la cachimba, sí, correcto. Eh, y Juma, decía el abuelo de Joaquín Palma, eh, el doctor Ronnie Solís, de las cocobolas allá, no sé si estará en la cocobola en este instante, nos trae un término interesante, el término bujo, referente al cabello. Recuerdo a mi abuela diciéndole a mis tías, peínate ese bujo. Dice que en Filipinas ese término es el que se usa actualmente para llamar al cabello en el idioma tagalo. Qué interesante, ¿verdad? Yo escuché también ese bujo para decir que es un cabello desordenado, ¿no? Eh, pero cada vez se usa menos ese vocablo porque va desapareciendo. Eh, eh, Gloribel González introduce otro término, agradezco estos que están haciendo los amables amigos de los que formamos parte de esta tertulia esta noche. Gloribel González dice, otro término era como ñamase, para referirse a llamar, en efecto. Eh, ña, por ejemplo, que era una contracción de señora, ño, de señor. Eh, la gente siempre es muy dada a hacer apócope, creo que le llaman la gente de español, que es acortar las palabras. Y en el habla del hombre de la península se utilizaba mucho eso. ¿Eh?
En algunos pueblos la gente utilizaba muchos diminutivos en el habla corriente. Todo lo llevaban a cosas pequeñitas cuando hablaban, ¿no? Eh, Bujín, dice Mara Olimpia García. El doctor Ronnie Solís dice que está en el manantial, sí, correcto, gracias por la corrección. Aneli Montesa, que nos sigue allá en Panamá, saludos. Eh, Muy bien, aquí yo tengo también muchos términos. Eh, Mara García introduce acerico. Ya acerico nadie lo usa. Acerico es almohada, ¿no? Acerico es almohada. Y antes se utilizaba aquí en la zona ese vocablo como acerico. Eh, Vamos a continuar. Scarlett Espino dice: mi abuelo Abraham Elías Espino Córdoba macaba breva y siempre escupía, lo cual molestaba a mi abuela Aura de León Cedeño. Eso era característico del hombre que mascaba breva, que le producía mucha salivación y tenía que estar escupiendo constantemente. Es más, un viejo que se respetara. Viejo digo aquí en el sentido muy amistoso del término. Gente de llamaría Mora de la tercera y cuarta edad, siempre masticaba breva o fumaba tabaco. Era muy propio de esto, ¿no? Eh, a propósito de eso, el término manclona también, dice Mara García Castillero, sí, una manclona que se refería a un pedazo de cosa, ¿verdad? Una manclona en la boca y cosas por el estilo. Tengo otro término que se usa menos, pero se sigue usando, cachaza. Esto viene de la abundancia de alambiques en el siglo XIX en la península de Azuero. Eh, eh, Cuando había muchos trapiches, se enseñoreó el trapiche sobre la zona y fue común la elaboración de la miel y la elaboración de la miel y quitar las impurezas que flotaban eh, sobre el guarapo y se denominaría precisamente cachaza. Por extensión se dijo que era cachazudo una persona, terco pues, que era una persona testaruda. Mire que era alguien que tenía que ver con impurezas, con cosas que no eran bien admitidas, porque hay unas metáforas en el habla del hombre de Azuero realmente hermosísimas. ¿Ah? Cómo partir de un objeto, de una cuestión y llevar ese vocablo y darle otro sentido. No lo que connota, sino lo que denota, dirían los especialistas en español. Este, eh, la lista es larga de términos que tenemos aquí y yo agradezco mucho a los que escriben, a los amigos que van añadiendo vocablos interesantes. A ver si tenemos por aquí otro término. Eh, Dice Orlando Vargas Negra que la abuela materna de él fumaba tabaco para adentro. Sí, eso se daba aquí en la zona, ¿no? Eh, Agradecemos a Juan Antonio Tejada, que nos está siguiendo, eh, a George Curani Skinner y a tanta otra gente buena, que nos reunimos aquí en esta tertulia eh, para escribir y para hablar sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, sobre nuestros problemas ambientales, sobre tantas cosas que tenemos y que seguramente se utilizan también, estos vocablos, en otras regiones de la República de Panamá. Cachimba. La cachimba, en una época donde se usaba breva y tabaco, era obligatorio tener una cachimba, que también le llamaban pipa. Y había siempre venta de cachimba en la mayoría de las tiendas. En las tiendas de mi padre siempre había en venta
cachimba y breva y todas estas cosas que estamos hablando, tabaco también, ¿ve? Eh, la cachimba se popularizó en esta zona porque el tabaco era accesible a la gente, ¿no? Eh, y se cosechaba, decíamos, en el Valle del Oria, sectores del Canajagua, donde también se cosechaba café y otros productos que la deforestación hizo que desapareciera. Eh, los abuelos eran muy dados al uso de la cachimba y le daba también una imagen de formalidad a la persona, le daba un aire de respeto también. Eh, y había que saber usar la cachimba. Había gente que se mareaba. ¿Cuántos muchachos no quedaron mareados por tratar de emular al papá o al abuelo, tomando de escondido la cachimba y hacer lo que llamaban una pipada, ¿no? Eh, que eran tan característicos, y había sus horas también de descanso para poder utilizar su cachimba, eh, eh, este, importante. Alcancé a ver en algunos festivales de la Mejorana a una gente que utilizaba unas ruletas para hacer, para juego de azar. Y los símbolos no eran números, eran la cachimba, rosa y pescado. Todavía me resuena en la mente este, esa expresión de ese señor, que la gente apostaba en la cachimba, en la rosa, en el pescado, lo que fuera, en vez de los números. Y no era casualidad que ese señor, estoy hablando de quizás de finales de los años 60, principios de los 70, donde vi eso, donde llegaba ese señor siempre al Festival de la Mejorana con su cachimba, rosa y pescado, ¿no? Porque era muy característico. Usted oyó hablar de un término, vamos a ver si tenemos a alguien más aquí con algún término. Guillermo Garrido nos escucha desde Cerro Viento, Barreada Rufina Alfaro, en San Miguelito. Saludos para él. Eh, Guillermo Rodríguez, Amarilis Samaniego. Amarilis Samaniego trae otro término, talanquera. Hasta hay una pieza que se llama La Talanquera, que era una especie de entarimado para colocar, por ejemplo, eh, en las cosechas. Se utilizaba mucho colocar talanguera para que eh, las plantas se enredaran y ahí entonces pudiera producirse lo que uno quería. Se usaban talanquera para colocar otras cosas. Eh, un término interesante es carzonario, que veo que aquí Mara García lo coloca y lo tengo aquí en la lista. Carzonario, eh, que es lo que la gente llama ahora panty, ¿no? Que ese vocablo cambia cuando vienen, porque antes la ropa interior de la mujer la hacían ellas mismas, y hacían un calzón, un calzonario en el caso de la mujer, bombachas le van a llamar en otros países, y después le van a cambiar a ese concepto horrendo que se llama panty, ¿no? Eh, Porque me parece más castizo eso de calzonario. No por casualidad, al del hombre se le llamaba, se le sigue llamando calzoncillo, es decir, un calzón pequeño, ¿no? En términos de su ropa interior. Eh, bueno, vamos a continuar. Tengo aquí, ojalá nos alcance el tiempo, tengo aquí una gran cantidad de vocablos que forman parte de esos arcaísmos, de esos fósiles lingüísticos característicos de la península de Azuero. Krupp, C-R-U-P, Krupp. Krupp desapareció. Krupp era una enfermedad que hasta principios del siglo, años 10, 20 y hasta el 30, a partir de los 30 comienza a desaparecer.
Una enfermedad que atacaba a los niños en los primeros años y que hacía que murieran muchos niños en la península. Eso lo he podido documentar en los archivos parroquiales a través de los entierros de párvulos, ¿no? Es muy común decir que murió de croup. El croup no era otra cosa que la difteria. El croup era un concepto que venía del alemán y que se utilizó mucho aquí en la península. La difteria eran conjuntos de virus que atacaban la garganta del infante y que morían por asfixia. Entonces era muy común que los niños eh, murieran del famoso croup. Incluso mi padre tiene un cuento que se llama El Croup, precisamente, que es un relato de su infancia, cuando murió una hermana de él, por estas enfermedades, ¿no? Que antes no había antibióticos ni nada por el estilo. Y el Krupp hacía destrozos en la península. Yo decía hace un momento que lo he contabilizado en el caso de algunos archivos. Eh, Alguna gente hablaba de la veranera pascual. Siempre era para el inicio de eh, diciembre. Arreciaba esta situación y pude buscar la frecuencia. En efecto, como la gente decía, para ese periodo era más frecuente que la gente muriera de estas enfermedades. Mire, hay un término que lo encontré en las leyes de los liberales de principio del siglo XX, donde se obligaba al campesino a partir de 21 años a prestar un servicio en los pueblos, por lo menos 3 días al año, si mal no recuerdo, tenían que hacer limpieza en los pueblos. Los pueblos siempre estaban limpios. Y a eso le llamaban fajina, que es faena, faenar. Pero se le llamaba fajina eh, y estaba consignado en la ley. Eh, y la gente decía que iba a cumplir con su fajina, iba a cumplir con su deber. Mire cómo cambian los tiempos. La gente iba de buena gana a limpiar los pueblos, porque eran sus pueblos. ¿Ah? Le llama ahora una fajina y nadie va. Ah, no, eso es asunto del gobierno, de la alcaldía. ¿Ah? No, hay una responsabilidad eh, de la población. Hasta hace unas décadas atrás, la gente limpiaba en las casas. Solo vivió en Guararé. La gente limpiaba, no era la fajina, pero la gente limpiaba al frente de su vivienda y barrían hasta la calle, de manera que contribuían al ornato del pueblo, porque ¿qué se le quita a alguien recoger un poco de basura que está al frente? ¿No? Pero bueno, era el término fajina, fajina con J, que era eh, un, una faena que había que realizar de limpieza. Estamos aquí hablando del término de los fósiles lingüísticos, de los arcaísmos de antaño. Eh, a ver si Esther Cortés también nos está siguiendo. Eh, Romelia Bravo dice remolinear, dar vueltas para no hacer algo. Ah, Fulano está remolineando mucho. Eso lo escuchamos todavía, aunque no es tan frecuente en la península, pero sí se utiliza, igual que Amarilis Samaniego, dice bochorno. Bochorno en el habla de la gente puede ser pena, pasar un bochorno, una pena,
Eh, pero bochorno también es cuando hay mucho calor. Hace un bochorno, una sensación así pegajosa en el cuerpo, porque no hay mucho viento o la temperatura está alta. Este, Se utilizaba antes precisamente, y agradezco a, a Marisa Manío que traía a Guillermo Garrido, habla de una rejera, que era una zumba, también se utilizaba, que era castigar a alguien porque eh, rejera viene de darle con el rejo, y el rejo no era otra cosa precisamente que mm, una soga, ¿no? Que se utilizaba, que también se le llama rejo, y pegar con el rejo es dar una rejera. Ahora la ley dice que usted no puede darle una rejera a nadie, pero, pero antes era muy, muy común, incluso los machos, los guapos de aquella época, le daban rejera a otros hombres, a los que no tenían la entereza para hacerle frente, ¿no? Y hasta lo mandaban para la casa, y usted se va para la casa, o le doy una rejera o le doy con la tajona, con J, ¿no? Este, Hay mucha, eh, muchos términos que nos están haciendo llegar. Agradecemos a todos los que nos están eh, haciendo comentarios, eh, aquí añadiendo vocablos. Bordón, dice Gloriver González, para referirse al hijo menor, el bordón. También el bordón tiene que ver con una cuerda de la guitarra, de la mejorana, y que tampoco se utiliza mucho. Socarrú, dice el doctor Ronnie Solís, también se utilizaba antes, ya no se utiliza tanto. Eh, bueno, vamos a continuar porque tenemos aquí, queremos cumplir con, con ustedes, tenemos Fagina, tenemos Garabato. Garabato, en una sociedad agraria donde había muchos agricultores, eh, se utilizaba mucho el garabato, que era hecho generalmente cortando una rama que tuviera una forma como de L y que servía para apoyarse cuando se limpiaba, se deshierbaba algo. Cumplía dos funciones el garabato, eh, para apoyar el cuerpo y también para proteger la pierna, porque cuando se limpiaba, la puya, el machete o lo que fuera, si había un descuido pegaba en el garabato y nada pasaba, ¿ya? Eh, bueno, y sobre esto se tejen muchas cosas. Eh, la carne no está en garabato por falta de gato, le dijo, le replicó una mujer de antaño, un hombre que quiso eh, requerirla en amores porque no se había casado, ya tenía sus añitos encima. Le dijo, no, no piense usted que la carne está en garabato por falta de gato. ¿Eh? Manotá. Manotá naturalmente de mano. ¿Ah? Medida utilizada generalmente para cuantificar el arroz, por ejemplo. ¿Cuánto en la cosecha del arroz podía alguien aguantar en una mano? ¿Y cuántas espigas? Eso era una manotá. Y era también, la manotá también era indirectamente como un símbolo de hombría, de aquel hombre que tenía una mano grande, que podía tener una gran manotá, a diferencia de aquel otro que no podía tener una manotada tan grande y que supuestamente físicamente era menor. Así que habían indicadores sociales en aquel caso, en este caso, por ejemplo,
cuánto yo podía agarrar entre el pulgar y los demás dedos. Esa era una manota, como están cambiando los sistemas de cosecha, aunque todavía escuchamos el vocablo manota porque se dan cosechas juntas, aún en la península, no tan frecuentes como antaño, pero sí su manota, que también con su cuchilla para cortar, era importante en esa sociedad agraria que ha ido desapareciendo. El tema de hoy es fósiles lingüísticos, algunas palabras de uso corriente en la zona. Romelia Bravo trae una palabra muy interesante, silampa. La silampa era como la madre de la noche en la mitología campesina, una especie de sábana blanca gigantesca que en las madrugadas podía eh, corretear a aquellas personas que estaban a esa hora haciendo algo que no debían hacer esa hora. Eh, de allí que de la mitología de la silampa, el término evolucionara al frío de la madrugada. Hace una silampa todavía, dice la gente, y ya nos está indicando que se aparecía esa especie de nube blanca que perseguía a la gente, de sábana gigantesca blanca. Hay un relato muy bonito de Sergio González Ruiz en la cima del Canajagua, donde se habla de la silampa y muchas otras cosas, eh, aspectos que tienen que ver con nuestra cultura campesina, que ameritan mucho más estudio, porque no sabemos realmente cuál es el origen, si era indígena, si es una evolución de leyendas de los campesinos españoles que llegaron a Azuero. Hay muchas cosas todavía pendientes de investigar. Como en este caso, agradezco que me hayan introducido este, el término de silampa. Agradezco también a mi sobrina, la licenciada Itzel Castillo Pinzón, nos sigue también. Carero Sorriset Mía, muchas gracias por estos términos y por estar a esta hora en Ágora de Azuero y su tema del día de hoy, fósiles lingüísticos. Oiga, uno muy gustado antaño que definitivamente desapareció del habla, ha quedado nada más como el recuerdo, como un asunto folclórico. ñapa. La ñapa, que era un regalo que se utilizaba, que era una especie de publicidad de quien tenía tienda, dirigida sobre todo a los niños que iban a comprar. Siempre había un frasco de pequeños confites que a veces tenían, eran redondos, pequeñas bolitas, o también pescaditos que se le regalaban al que compraba. Era una ñapa, porque el niño iba a comprar las cosas de su madre y cuando terminaba y pagaba, él decía, la ñapa. Entonces, el hombre de la tienda metía la mano en el frasco y le daba unos cuantos regalos, que podían ser esto, en algunos casos también hasta guineos, cosas por el estilo. Cualquier, era una obsequio que se daba, eh, una especie de, insisto, publicidad rústica que tenía el comercio de esta eh, zona. Pantufla, pantufla, zapatilla, usada por nuestros abuelos, generalmente de origen chino, de material de lona, muchas veces, y esto, de fibras vegetales también, muy frescas. Se vendían mucho en las tiendas las pantuflas, eh, porque permitían que el pie se aireara bien. Además eran muy baratas las pantuflas y se adquirían en cualquier comercio de la zona. Eh, yo tengo aquí el pilón
que no es otra cosa que un descascarador rústico, que se lo debemos los africanos, que lo introducen los africanos. Es un legado de la cultura africana en Azuero y en Panamá en general, el pilón, que se elaboraba del tronco de un árbol con una mano de pilón, eh, que era la que golpeaban los granos y permitía quitar la cáscara. Por eso decimos que era un descascarador rústico. Eh, Aún se sigue usando el pilón, pero cada vez menos porque la industrialización que viene, sobre todo de los años 30 del siglo pasado para acá, hace que ya el pilón no tenga la fuerza que tuvo en épocas pasadas eh, aquí en la zona, ¿no? Esa mano de pilón que era tan importante, el pilón también fue cómplice de amores furtivos de los jóvenes, porque los pilones en fila, en una piladera, de un lado hombres y de otro lado mujeres, nunca faltaba, obviamente, la mujer que servía de celestina a los que se gustaban y buscaban la manera de ponerlos frente a frente, de manera que se pudieran ver, pudieran pilar y pudieran de alguna manera, aunque sea tocarse los dedos mientras movían el maíz o lo que estuvieran pilando. En, en, en Porras hay una descripción muy bonita de esto y en algunos otros autores. Eh, Potra. Potra ya no se usa. Potra eh, no es una potrilla, en este caso. Potra es hernia estrangulada. Un hombre que tiene una hernia no controlada, que no se la ha operado, le llamaban potra. Mi tía Lilia Pinzón, recuerdo que una vez me dijo en mi casa, allá en Bellavista, hay un señor caminando y me dijo, ese hombre tiene una potra tremenda. Y yo miré buscando la potrilla o algo, no le dije nada, pero busqué un diccionario que tenía mi padre antiguo, muy bueno, y encontré potra. Nunca se me olvidó potra como una hernia estrangulada en el habla del hombre de antaño, ¿no? Gracias por el seguimiento. Dice Joaquín Palma que las pantuflas pegaban muy duro. Sí, eh, eh, está también. Guillermo Garrido habla de la tajona que ya mencionamos. Eh, Muy bien, también vimos por aquí un comentario, a ver si lo encontramos. Agradecemos a Iván Alexis Martínez Rivera que nos está siguiendo. Eh, a ver si encontramos por aquí el comentario que queríamos leerlo. Eh, bueno, se nos pasó con una buena cantidad de gente que está escribiendo en el programa. Este, Seguimos aquí con el listado de arcaísmos, de fósiles lingüísticos, de temas que están desapareciendo, de quimba. La quimba ya no se usa. La quimba era una ofrenda, por ejemplo, que los jóvenes entregaban a una muchacha como prueba de afecto, como prueba también de amor a la mujer de sus sueños. Pero había que decir algo. Y lo que se decía cuando se entregaba la quimba era lo siguiente: aquí te traigo esta quimba con toda mi inspiración. Como te entrego esta quimba, te entrego mi corazón. Eh, la quimba generalmente estaba envuelta en un pañuelo delicado. Podía consistir, por ejemplo, en dulces que se le entregaban a la amada, eh,
y como es interesante porque si usted se da cuenta, en el caso de la quimba o en el caso del bendito, estamos hablando de un remanente de un habla de siglos anteriores en España, de expresiones que eran propios de aquellos siglos XVI, XIV, donde eh, se hablaba muchas veces rimando las cosas, y eso quedó en el campesino de la península en expresiones como esta de la quimba, eh, que era que se da muy, por ejemplo, en las fiestas eh, taurinas, en la mañana, al mediodía, en la tarde, donde estaban la novia y ya llegaba el novio y le entregaba su quimba, o alguien que no era novio pero que la pretendía y que a través de esa quimba le estaba indicando que era de su interés, ¿no? Así como antaño, esa relación de las parejas en Azuero, lo que sería el ritual del amor, era muy respetuoso, ¿ah? Eh, era muy rígida. También los padres cuidaban mucho a las hijas, eh, y había que participar de ese mundo y el manejo de esas rimas, de ese vocablo, de esas cosas como la quimba que estamos nosotros eh, indicando. Tengo otro término aquí, rodete. Como antes había muchos pozos eh, a la orilla de los ríos y de las quebradas, o pozos brocales, o después vienen artesianos, los pozos artesianos, no había sistema de alcantarillado, eh, no existía Eridán, y por lo tanto había que cargar el agua, y las mujeres usaban un rodete sobre la cabeza, hecho generalmente de trapo para amortiguar el peso del agua, de lo que llevaban sobre la cabeza. Se usaba ese rodete que también se utilizaba para referir a cuando el cabello estaba recogido eh, en el área de la nuca. Pero en este caso, el rodete tenía ese sentido de amortiguador sobre la cabeza de la persona. Eh, un término que a mí siempre me ha resultado interesante aquí en la península, que ahora se usa menos, aunque de vez en cuando se escucha por ahí, tabardillo. Ya muy poca gente usa tabardillo. Y este es un vocablo que tiene que ver más con aspectos de medicina, ¿no? Eh, si usted busca el diccionario y va a ver que hay una referencia que el tabardillo, eh, una acepción es como una especie de pústula eh, que salía en el cuerpo y que tenía que ver con una especie de variedad de tifus de antaño. Pero yo veo que en el caso del habla del hombre de la península, eh, tabardillo no tiene ese sentido. En la península, tabardillo es el equivalente a insolación, a exponerse mucho al sol, que creaba un problema que podría generar hasta fiebres, convulsiones, porque el cerebro estaba expuesto a temperaturas demasiado altas. Entonces uno escuchaba decir, te va a dar un tabardillo en la península, y ha ido desapareciendo este concepto tan interesante para nosotros. Bueno, tengo más vocablos, pero vamos a tratar de ver. Gloribel González dice la expresión, oiga, mijita, de la explicación de mi hijita. Se pega y se habla mijita. Romella Bravo trae otro que es tatica, porque tatica era el abuelo, ¿no?
todavía alguna gente dice tática. Está, a ver quién más nos ha escrito por aquí. Eh, bueno, son algunos de los vocablos que tenemos. Eh, Zoilo Domínguez dice, mi mamá cargaba un cubo de agua en la cabeza encima del rodete, la buscaba en el pozo a orilla de la quebrada y ese pozo como salía agua clara y fresca, eso era en el Guabo de San Miguel de las Tablas. Ok, interesante lo que plantea el amigo Zoilo Domínguez. Eh, agradecemos a José Álvaro Prudón que nos sigue, el amigo Álvaro, que es el presidente de la PUDEP, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. Víctor Palma dice bajeza. Bajeza es el equivalente a soquetá, a una cosa eh, que no tiene valor, ¿no? Una cosa muy baja, casualmente, bajeza. Eh, eh, Soquete y soquetá. Por ahí tengo un escrito sobre eso, ¿no? Un soquete es alguien que habla bajeza, alguien que habla soquetá, ¿verdad? Y un soquete son pedazos de cosas que sobran. Es decir, alguien que no se refiere a una cosa de tipo sustancial. Eh, bueno, amigos, por aquí tenía también su rapa, tusa y muchos otros términos, pero nuestra tarea siempre, esta noche, para no abusar de ustedes, siempre es quedarnos en la descripción, quedarnos en la hora aproximadamente. Usted puede seguirnos, ver este programa en diferido en sociologiadeazuero.net, puede verlo también en Facebook o puede verlo en YouTube o en nuestra página también, lo colgamos en Twitter. Así que mucha gente a veces no puede en la noche seguirnos y lo que hace es que lo ven diferido, eso está muy bien. Y sobre estos temas también puede entrar a Sociología de Azuero, hay tópicos en los cuales lo desarrollamos. Amigos, este es Ágora de Azuero en el tema de hoy, que se refiere a fósiles lingüísticos, o dicho de otra manera, arcaísmos existentes. Gracias por estar con nosotros en otro tema más para conocer un poco más la península de Azuero.